Hola, muy buenas tardes. Un saludo especial a toda la comunidad de Termatalia y a todos los profesionales que se están conectando desde los diferentes países. Eh, Enviarles desde la Fundación de Ferias y Exposiciones de Ourense, desde aquí, desde Galicia, España, desde Ourense, nuestra capital termal, ese saludo muy afectuoso y un mensaje pues, de ánimo para toda la comunidad en este momento en el que pues, una buena parte de la población nos encontramos confinados y pensando un poco en cómo puede ser el desarrollo de nuestro sector en el futuro. Y pensamos precisamente que una de las contribuciones de Termatalia en estos momentos podría ser pues, facilitar que ya que no nos podemos seguir viendo en estos momentos físicamente, encontrándonos en las ferias internacionales, visitando sus países, como solía ser habitual, al menos por el momento, poder ofrecer esta red, el conocimiento que tienen pues, ese conjunto de expertos que avalan y forman parte del comité asesor y científico de Termatalia. Y tengo que agradecer pues, la gran disposición del doctor Freire, que desde el minuto uno en el que le llamamos y le propusimos pues, iniciar esta experiencia de los seminarios online, desde ese momento pues, se puso a nuestra disposición y también para una vez más pues, compartir su conocimiento con la comunidad de Termatalia. El currículum del doctor Freire es realmente extenso, entonces lo pueden consultar ustedes en la página web de Termatalia, donde pueden ver un poco todo su perfil, no solo pues, como licenciado en medicina, médico especialista en hidrología médica, hidroterapia, que colabora pues, tanto con la cátedra de hidrología médica de la Facultad de Santiago de Compostela, de la Universidad de Santiago de Compostela, esa cátedra de la universidad junto con Balnearios de Galicia, sino que encontramos en él un perfil que además de médico y de investigador que permanentemente está desarrollando trabajos, tiene un profundo conocimiento práctico de la gestión y puesta en marcha de centros termales. También centros de spa o talasoterapia, pero como objetivo, pues Natalia sobre todo pone en valor, como conocen ustedes, ese recurso de las aguas mineromedicinales y por tanto, pues ahí es donde en esta línea que abrimos hoy de seminarios vamos a ofrecerles pues, algunas claves, algunas vías de desarrollo para este sector en el futuro. Actualmente pues, en el sector de la termal, del director médico del balneario de Aguas Santas y del río Pambre, pero como digo, pues pueden consultar en nuestra página web su currículum amplio y algo que valoro mucho personalmente, pues su colaboración como miembro del comité asesor de Termatalia, de la que forma parte pues antes incluso que yo, porque personalmente pues me pude sumar a este proyecto desde el año 2005, pero el doctor Freire pues ya está desde el primer momento en el comité asesor de Termatalia. Así que por mi parte no le voy a robar más tiempo. Hemos elegido este primer tema que consideramos de mucha actualidad porque efectivamente una pandemia como esta pone de relieve lo importante que es un estilo de vida saludable, preventivo, orientado a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Y ahí los recursos naturales, muy especialmente las aguas mineromedicinales, pueden ser un gran aliado para los destinos, siempre, por supuesto, un desarrollo adecuado y manteniendo los protocolos sanitarios correspondientes. Unas pinceladas nos dará el doctor Antonio Freire en su exposición alrededor de media hora y después abriremos otra media hora de preguntas a través del chat
que nuestra compañera de comunicación, Silvia Pardo, va a ir recopilando y trasladando al doctor. Y recordar también que aquellos que quieran seguirlo a través de Facebook Live, también se está emitiendo a través de ese canal para ampliar la convocatoria, ya que ha sido un éxito. En pocas horas se agotaron las plazas y por lo tanto pues, decidimos abrirlo a todo el mundo que pudiese estar interesado. Nada más por mi parte, un fuerte abrazo a todos y seguimos unidos. Doctor Freire, tiene la palabra. Muchas gracias, Emma. Bueno, buenas tardes en España y Europa y buenos días en América. Escogimos esta hora para que nos viniera bien a todos y que la comunidad iberoamericana pudiera también a sumarse a este webinario. Obviamente, como ha dicho Emma, estamos todos confinados, tenemos tiempo, estamos todos en casa, más de la mitad de la población. El virus nos obliga a estar en nuestros propios domicilios y me pareció una idea estupenda que desde Termatalia pues pudiéramos seguir colaborando. Me pidieron que hablara sobre las utilidades preventivas y terapéuticas de la terapia termal. ¿Qué podíamos hacer nosotros desde la terapia termal respiratoria ante una pandemia como esta? ¿Cuáles son los beneficios que pudiera dar? ¿Qué utilidades preventivas, terapéuticas y qué riesgos podría conllevar? Bueno, a lo largo de esta media hora voy a intentar analizar qué podemos nosotros aportar desde el termalismo a una pandemia de este tipo y bueno, antes de nada pedir disculpas porque como es un foro tan amplio va a haber muchos escuchantes que quizás la charla sea muy técnica, he intentado que no sea muy técnica, y aquellos que son ya, que llevan ya años trabajando en el sector, pues para ellos a lo mejor se queda un poco escasa. Pero bueno, en principio habrá algunos que sea muy técnica y otros demasiado poco, pero intentaremos hacerla por lo menos que sea amena, divulgativa y sobre todo apoyándonos siempre en evidencia científica, que es lo que he intentado analizar y en los 30 minutos que tengo viajar a través de la terapia respiratoria. Siempre me gusta empezar por aquellos que se acerquen al sector y siempre pues centrarnos en cuál es el origen de las aguas minerales, qué tipos de aguas y qué tipos de centros. Solamente que nos sirva a modo de repaso, ¿verdad? En principio, el ciclo del agua, como todos saben, el agua se evapora, se condensa en la atmósfera y después cae en forma de lluvia, de nieve, se va a ir escurriendo filtrando a través de la superficie terrestre, ahí va a tener un recorrido subterráneo y a través de los diferentes manantiales va a volver otra vez a la superficie terrestre. Por lo tanto, en ese recorrido subterráneo, que puede ser de meses, puede ser de décadas, o puede ser de siglos o incluso de milenios, es donde el agua en ese tránsito se va a oxidar, se va a disolver, se va a hidratar, se va a hidrolizar, ahí es donde va a incorporar todo su quimismo, todos los iones, todos los solutos, que es lo que le va a conferir las particulares propiedades conforme a la historia y a la geología del sustrato. El agua, en su discurrir subterráneo, a través de las fracturas, de las diaclasas, va a entrar en contacto con minerales, con rocas, a cientos y a miles de metros bajo la superficie, y después de ese recorrido, voy a ver si pongo aquí el cursor, aquí. Y a través de ese recorrido se va a ir teniendo pues un recorrido subterráneo y va a depender mucho de la profundidad que alcance este flujo de agua y de la velocidad a la que ascienda otra vez a la superficie, lo que va principalmente a definir su tiempo de tránsito subterráneo. Y aquí ven, por ejemplo, que si el periodo de tránsito es muy superficial, pues tendremos un manantial no termal. Si es profundo, pero la velocidad después de salida es muy lenta, podríamos tener un manantial termal, pero hipotermal. Y si
recorrido es muy profundo y la velocidad de ascenso es muy alta, muy grande, llega muy rápido a la superficie, es cuando tendríamos esa termalidad en la superficie, en los manantiales. Los diferentes tipos de agua que nos vamos a encontrar, por tanto, decir que el grupo de trabajo que se constituyó en la edición de Termatalia de Brasil hace ya 2 años, ahí decidimos que nos teníamos que juntar y establecer una serie de un glosario de nomenclatura para que todos le llamáramos, tuviéramos las mismas definiciones tanto en Europa como en Latinoamérica. Ahí se gestó un grupo de 21 personas de 11 países distintos y en esta última edición de Termatalia en Orense pues consensuamos todo ese trabajo y sí que ya lanzamos una serie de definiciones. Ahí teníamos las aguas mineromedicinales, agua mineral natural, en inglés medical mineral water. Teníamos el grupo de las aguas termales, el thermal water. Tendríamos el grupo de las aguas marinas y del lago salado, seawater, y el agua de consumo humano o agua de corriente, que en inglés, en el mundo anglosajón, sería la tap water. Las aguas mineromedicinales o agua mineral natural se definió como aguas procedentes de una fuente natural o perforada, constantes en su composición y caudal, y que por su composición química, física, físico-química y microbiológica tienen propiedades terapéuticas. Ahí tendríamos las aguas de más de 1 gramo de mineralización, las cloruradas, sulfatadas o bicarbonatadas, y las que tenían elementos especiales como las sulfuradas, carbogaseosas o ferruginosas. Las aguas termales las definimos dentro del grupo de trabajo como aguas que en su temperatura de surgencia es superior por lo menos en 4 grados centígrados a la temperatura media anual del lugar en que nazca, y tienen que ser constantes en su temperatura y su caudal. Definimos médicamente como mesotermales aquellas que nacen a 36 más menos 2, que es nuestra temperatura corporal a que aplicamos las técnicas termales, las hipotermales las que estarían por debajo de esa temperatura y las hipertermales las que estarían por encima de esa temperatura. Las aguas marinas o de lago salado son aguas procedentes del mar, océanos o del lago salado que se captan en condiciones de calidad y que por su composición química, física, físico-química y microbiológica son aptas para el uso humano. El agua marina, de todos saben, que está compuesta en un 75% por sal, por cloruro sódico, es un agua principalmente clorurado sódica. Y por último tendríamos las aguas de consumo humano o agua corriente, que las definimos como aguas que provienen de una traída de red pública o red propia, que cumple con los criterios de potabilidad y que, ya sea en su estado original o después de un tratamiento, pueden ser utilizadas para el consumo y para el uso tópico. Es lo que en inglés se llama la tap water. Con esto conformamos los tipos de centros hidrotermales que englobamos a toda la familia del termalismo, y así tendríamos los balnearios, termas o medical spa, aquellos centros que trabajamos con aguas mineromedicinales o agua mineral natural, los centros que le llamamos termales en Iberoamérica o espacios termales en España, que serían aquellas aguas que trabajan con el agua termal, los centros talasos son las aguas que trabajan con el agua marina o del lago salado, y los spa de bienestar, si su orientación es lúdica, o centro de hidroterapia, si su orientación es terapéutica, aquellos centros que trabajan con agua de consumo humano o con agua corriente. Así, la definición que el grupo de trabajo estableció para los balnearios o las termas son instalaciones que utilizan agua mineromedicinal o agua mineral natural a pie de manantial, un punto, con un uso terapéutico bajo supervisión médica, un segundo requisito, y las instalaciones deben estar debidamente acreditadas sanitariamente por la legislación correspondiente. Los termales o espacios termales son aquellas instalaciones que utilizan el agua termal, pero para un uso recreativo o de ocio. Los usos terapéuticos los dejamos en los balnearios o las termas o los medical spa. Los centros talaso son instalaciones ubicadas en entornos marítimos que utilizan agua marina y o de lago salado junto con clima marino y otros elementos del medio que pueden ser utilizados con objetivos terapéuticos. Los spas de bienestar, los que usan agua de consumo humano con uso recreativo,
Y los centros de hidroterapia los que usan agua de consumo humano o agua corriente, pero cuando se usan aplicando técnicas hidrotermales con uso terapéutico bajo una supervisión médica. Con esto ya nos centramos entonces en los usos terapéuticos que tienen las aguas mineromedicinales. Recuerden, aquellas que proceden de una fuente natural o perforada, que deben ser constantes en su composición y caudal y que tienen, por lo tanto, propiedades terapéuticas. Dependiendo de cuáles serían las técnicas de aplicación de las aguas mineromedicinales, bien vía cutánea, hay una absorción a través de la piel, bien vía respiratoria, se absorben a través del tracto respiratorio, o bien cuando se administran vía oral, que se absorben a través del tracto digestivo. Vamos a tener, por lo tanto, las propiedades que nos confiere cada uno de los minerales. Las aguas cloradas estimulantes, las sulfatadas colagogas, las bicarbonatadas antiácidas, las sulfuradas antiinflamatorias, las ferrugilosas estimulantes de la hematopoiesis, o la radioactiva sedantes y analgésicas. Con esto ahora ya nos centramos en lo que es la patología respiratoria y qué usos terapéuticos tenemos del agua mineromedicinal en patología respiratoria. Para ello vamos a ver cuáles son los tipos de agua con los que trabajamos en terapia respiratoria, cuáles técnicas hidrotermales son las que se usan, las indicaciones y las contraindicaciones, los usos preventivos que tiene este tipo de terapia, su posible uso frente al COVID-19 y qué riesgos pudiera contraer su aplicación y su uso. En patología respiratoria, tanto en adultos como en niños, podemos trabajar la esfera otorrinolaringológica, nariz, senos, faringe, laringe, oreja, o podemos trabajar en el árbol bronquial, principalmente asma y bronconeumopatías crónicas. El tratamiento termal del tracto respiratorio va a poner los productos hidrotermales en contacto directo con los tejidos dañados, siendo por tanto a la vez una administración local de un medicamento, que es el agua mineromedicinal, que va a actuar por sus efectos antisépticos, mucorreguladores, antialérgicos e inmunomoduladores. Y por otro lado, tenemos también la posibilidad de que actúe como un tratamiento físico destinado a evacuar las secreciones y los detritos del proceso inflamatorio o infeccioso y promover la mecánica ventilatoria. Es importante reseñar la importancia de la terapia respiratoria, añadir la rehabilitación y la educación que se suelen implementar en las curas hidrotermales, en los centros especializados. La cura termal de vías respiratorias suele ser una terapia complementaria a otra terapéutica o también puede usarse de manera preventiva. La prescripción suele incluir unas 4 técnicas al día y toda prescripción debe ser personalizada y adaptada a la patología y a la edad del paciente. Los tipos de aguas que usamos son las sulfuradas, las bicarbonatadas y las cloruradas. Las sulfuradas pues tienen la particularidad de poseer un elemento que es el azufre en diferentes estados de oxidación y que juega un papel muy importante a nivel de la mucosa respiratoria, sobre todo en casos de infección crónica. Las aguas bicarbonatadas contienen bicarbonato y muchas veces también CO2 libre y suelen ser utilizadas fundamentalmente para el tratamiento en procesos alérgicos. Y las aguas cloruradas se utilizan especialmente en procesos atróficos. Esta es una tabla extraída de la Asociación Francesa de Médicos Hidrólogos, que en la especialidad de respiratorio establece el número ideal de sesiones entre 9 y 18 días, es decir, una sesión cada día, y en cada sesión se aplicarían entre 2 y 6 técnicas termales cada día, en cada sesión. Los tipos de aguas sulfuradas, bicarbonatadas y cloruradas, que tengan una mineralización superior a 500 miligramos litro o más de 1 miligramo litro de azufre, y que tengan una evidencia de uso terapéutico en esa especialidad. Las técnicas que recomiendan desde la Asociación Francesa de Médicos Hidrólogos serían técnicas generales y en particular técnicas locales, admiátricas que le llamamos. Las diferentes maneras de aplicar el agua a través al cuerpo humano pues se van a clasificar en oral, tópica o respiratoria, y los diferentes tipos de técnicas pues serían la de balneación, las aplicaciones a presión, las aplicaciones vía respiratoria, los peloides, la agua bebida o las terapias manuales. En nuestro caso, ahí tienen una codificación
de todas las técnicas hidrotermales, que es la que nosotros usamos en los balnearios de Galicia, el total de todas las técnicas que tenemos a nuestra disposición. Y en el caso de las aplicaciones vía respiratoria, podemos aplicar técnicas hidrotermales generales, de forma general, en forma de baños y duchas, principalmente por su efecto analgésico, relajante, circulatorio y ventilatorio, y en forma de peloides calientes, en forma de barros calientes, porque aumentan la temperatura de los músculos, permiten mejorar con eso el rendimiento muscular, en particular el músculo diafragmático, afectando por tanto a la carga respiratoria. Y por otro lado, hay una gran variedad de técnicas hidrotermales locales, dependiendo de la especialización de cada centro, pues tiene a su disposición más o menos técnicas, desde los baños nasales, irrigaciones nasales, las duchas nasales, aerosoles, gargarismos, pulverización faríngea, las duchas detronasal, insuflaciones tubáricas, nebulizaciones, vaporarium o estufas de vapor, que serían técnicas colectivas, o otras técnicas ya más específicas como las técnicas de desplazamiento de Proes. No vamos a entrar a ver las técnicas hidrotermales locales, que no es el ámbito de esta exposición. Pero simplemente recordarles y hacerles ver que podemos tener técnicas hidrotermales muy elaboradas, compuestos multipuestos, donde podemos tener a nuestra disposición varias técnicas admiátricas en el mismo puesto, incluso pueden estar hasta controladas con ordenador y temperatura, hasta las más sencillas. Esta es una imagen tomada del balneario de Lanjarón, en que una simple botella de agua minero-medicinal, en la que se le insufla aire, provocamos con esto una vaporización del agua, que es la que vamos a inhalar. O sea que no hay tampoco por qué tener una complicación, sino que muchas veces hay maneras muy sencillas de hacer terapia respiratoria. En cuanto a las indicaciones, tenemos por un lado la esfera de otorrinolaringología y la esfera bronquial. Las curas hidrotermales se prescriben principalmente a pacientes que no han mejorado lo suficiente con otros tratamientos convencionales, y normalmente suele tratarse en la esfera otorrino de enfermedades infecciosas recurrentes y trastornos inmunoalérgicos. En el caso de la patología bronquial, el asma y las afecciones bronquiales crónicas son las que más frecuentemente se están tratando en el medio termal. Aquí les traigo una diapositiva para que vean pues, la importancia que tienen las inhalaciones, las técnicas de aplicaciones a través del tracto respiratorio, y estos son los centros de agua minero-medicinal que gestionamos nosotros, aparte del balneario de Aguasanta y del balneario Río Pambre en Galicia. También estamos gestionando el balneario de Rocallaura dentro de la marca de Oca Hoteles. Y aquí vemos que en Aguasantas, pues de las 47.800 técnicas que se aplicaron el año pasado, pues las inhalaciones están en tercer lugar. En otro balneario como el Río Pambre, las inhalaciones aparecen en primer lugar, la técnica más frecuentemente usada, 2.400 inhalaciones en el caso del Pambre. Y en el balneario de Rocallaura, las inhalaciones también están en primer lugar. O sea que ya ven que las inhalaciones y la terapia respiratoria, por lo menos en nuestro centro, tiene una importancia enorme, porque son muy usadas y además también son muy demandadas. Son técnicas que nuestros pacientes nos las demandan por el buen rendimiento que tienen después a lo largo del año, cuando nosotros le prescribimos esa terapia, esa técnica respiratoria. En cuanto a indicaciones, en patología ORL infecciosa, se suelen usar en rinofaringitis recidivantes, la rinitis y la rinosinusitis crónicas, otitis agudas recidivantes y las seromucosas, amigdalitis crónicas y anginas recidivantes, o laringitis subglóticas. En el caso de la patología ORL alérgica, se trata principalmente rinitis alérgica y rinosinusitis alérgica, conjuntivitis alérgica crónica y la tos espasmódica. Y en cuanto a la patología bronquial, se está tratando el asma del adulto, del adolescente y en los niños, que también es muy frecuente, bronquitis disneica o espásticas de la infancia, bronquitis de repetición o bronquitis crónica sin lesión anatómica y problemas de dilatación de bronquios.
Las contraindicaciones serían las clásicas de la terapia termal, las infecciones agudas, los estados caquéticos y cancerosos terminales, las insuficiencias graves, ya sean de corazón, de riñón o de pulmón, los infartos agudos de miocardio reciente, la patología dermatológica en fase aguda, la tuberculosis pulmonar y pleural, y el hipertiroidismo y los enfermos hiperexcitables. En cuanto al uso preventivo, les he traído solamente, bueno, a modo de guiño, un par de estudios, porque tampoco teníamos mucho tiempo de entrar en mucho más, pero aquí es uno del proyecto NAIADE, hecho en Italia, sobre 39.900 pacientes, que son bastantes, tratados en curas termales en Italia, y de todos los pacientes evaluados en este proyecto, había 6.023 que eran pacientes del tracto respiratorio, pacientes con patología respiratoria. Y en ellos habían observado una disminución significativa de las hospitalizaciones, tanto del número de pacientes hospitalizados como del número de días de hospitalización. Habían observado una disminución significativa de las bajas laborales, tanto el número de pacientes de baja como el número de días de baja laboral, y habían observado una disminución en el consumo de medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y fluidificantes, que son los que se usan en este tipo de patología. Ahí tienen la referencia bibliográfica, que como después la presentación la tendrán disponible en la web de Termatalia, si alguien quiere ampliar el estudio, con gusto lo pueden retomar de ahí. Y este otro estudio es un metaanálisis realizado en el 2014, en el que sintetizaba 13 estudios con un total de 840 pacientes, tratados mediante irrigación e inhalación, y demostraba que el tiempo de aclaramiento mucociliar mejoraba en pacientes tratados con agua termal, mejorando la resistencia nasal, el flujo nasal y la tasa de inmunoglobulina E. Estamos hablando de que es muy importante el tratamiento de la estimulación inmunológica en este tipo de patología. En cuanto a la función preventiva, principalmente, fisiopatológicamente se basa en una acción mecánica del agua que va a permitir la evacuación de las secreciones que se estancan y el exceso de moco. Por otro lado, el agua mineral está estimulando la circulación epitelial y por lo tanto con ello va a promover la secreción, humidificación de la mucosa, va a reparar el epitelio y va a activar las reacciones inmunológicas. La cura termal genera pocos o ningún efecto adverso. Por lo tanto, esa importante acción mecánica, circulatoria e inmunológica de la terapia termal justifica una importante función preventiva de la terapia termal respiratoria frente a la frecuencia de episodios infecciosos a lo largo del año. Aquellos que hacen una terapia respiratoria tienen menos infecciones a lo largo del año, tienen una mejora de sus signos clínicos locales, tienen una mejora de la dinámica de las vías respiratorias superiores, mejoran los medios de defensa locales y en patología bronquial mejoran los síntomas funcionales respiratorios, disnea, tos y expectoración, mejoran la función respiratoria y mejoran en general la calidad de vida. En cuanto a la mejora de los síntomas funcionales respiratorios, disnea, tos y expectoración, tenemos que en la patología por el COVID, los 5 síntomas más frecuentes en la clínica de los casos de COVID-19, encontramos que 3 de ellos son esta patología respiratoria: tos, disnea y expectoración, como ven. Las otras serían la fiebre y la astenia y el malestar, serían los 5 signos clínicos más frecuentes, pues 3 de ellos están en la esfera respiratoria. Y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también se está encontrando como que está entre las comorbilidades más frecuentes entre los casos confirmados del COVID-19. Es decir, el COVID-19 tiene un importante efecto sobre una patología respiratoria. Aquellos que tienen un tracto respiratorio saneado y sano están defendiéndose mucho mejor de la infección por el COVID-19 que los que ya tenían fumadores o que tenían alguna patología respiratoria subyacente. En este caso, reseñarles que en cuanto a hemos estado hablando del posible uso preventivo, pero el uso terapéutico, que me preguntaban en algún foro antes sobre los posibles usos terapéuticos de la patología termal en el COVID-19, tenemos
su posible beneficio terapéutico se está estudiando en un estudio promovido por el Instituto de Salud Carlos III, en el que participa la Fundación Bilbilis y 3 universidades españolas, dirigido por el doctor Hernández Torres, sobre una muestra de 55 personas, sobre 20 personas infectadas del COVID asintomáticas, otras 20 que participan en el grupo con sintomatología leve, obviamente los que tienen sintomatología grave no van a entrar en este estudio, y otro grupo control de 15 personas. Este es un estudio que está ahora mismo en marcha y que tendremos los resultados próximamente y podremos entonces informarles sobre el posible uso en el caso de enfermos con este tipo de patología. En cuanto a los riesgos que supone la terapia termal, hay que decir que, claro, tenemos unos importantes efectos terapéuticos y preventivos, pero también puede comportar un importante riesgo. Tengan en cuenta que una posible contaminación microbiológica del agua que estamos usando para aplicarla a través del tracto respiratorio, vamos a poderla introducir dentro del aparato respiratorio del usuario con el riesgo que ello supone. Por lo tanto, ante un riesgo de tal magnitud, es imprescindible que los centros hidrotermales dispongan de un plan de prevención y control de contaminaciones microbiológicas que garantice la prestación de las técnicas respiratorias con las máximas garantías sanitarias. El centro hidrotermal debe disponer de un plan de prevención y control de contaminaciones microbiológicas para instalaciones y equipos que debe cumplir con la normativa vigente y en cualquier caso debe incluir los siguientes puntos. Hay que identificar los puntos críticos del establecimiento, clasificándolo como instalaciones de alto riesgo, de riesgo medio, y por aparte siempre hay que tener en cuenta el riesgo en las terapias respiratorias. Equipos de terapia respiratoria, aerosoles, nebulizadores y otros equipos en contacto con el sistema respiratorio. Hay que hacer un registro de todas las operaciones de mantenimiento, hay que hacer un cronograma de los programas de limpieza y desinfección con las tareas anuales, trimestrales, semanales y diarias que hay que hacer dentro de este plan de limpieza y desinfección, y llevar un registro de todas las operaciones de limpieza y desinfección que se han llevado a cabo y tener un protocolo de las posibles medidas correctivas ante posibles desviaciones y cuando cualquier instalación tenga indicios de contaminación. Hay que hacer una desinfección completa y la verificación posterior. En toda agua empleada en instalaciones, bien sea para su consumo, para su uso recreativo o terapéutico, entre otros, independientemente de su origen y composición, se debe demostrar procesos de higienización y mantenimiento en todos los ciclos de su utilización, que van desde la emanación de la fuente hasta el destino final de su vertimiento, suficiente para garantizar el uso seguro de las mismas por parte de los usuarios que visitan las instalaciones termales de acuerdo con unos estándares definidos para tal fin. Esto es un extracto sacado de la norma de calidad termal Aqua Wellness de la ITB. Pero me parecía que aquí encajaba perfectamente por este potencial riesgo que pueden tener este tipo de instalaciones. Dentro del programa de control de analíticas, este está también extraído de la norma de calidad termal, pues hay que hacer unas analíticas que obviamente deben de cumplir con la legislación, pero en todo caso, en esta norma de calidad internacional tiene unos parámetros, que ahí se los reflejo, en cuanto a cuáles son los parámetros que hay que determinar en el punto de captación. Esto para hacerlo en el manantial y establece que la frecuencia mínima sea anual. Y después hay otro grupo de parámetros a medir para hacerlas en el punto de uso, es decir, en el punto donde estamos aplicando la técnica termal. Ahí hay que hacerlo con una frecuencia mínima trimestral, cada 3 meses, tanto del agua en el punto de uso, como también hay que hacer analíticas de superficie de las técnicas termales y de las salas donde aplicamos las técnicas termales trimestralmente, cada 3 meses. Para acabar, quiero ponerle y reflejar la importancia de la implantación de normas de calidad, que son las que nos van a garantizar esa seguridad. Aquí, haciendo este dicho de Julio César, atribuido a Julio César por lo menos, que la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Es decir, los centros hidrotermales no solo deben aplicar procesos de higienización y mantenimiento, sino que además tienen que demostrarlo y garantizar un uso seguro en las instalaciones. Por eso es uno de los mejores medios para que el cliente
garantizarle y que el cliente sepa que está en unas condiciones de seguridad óptima, pues sería certificarse con sistemas de calidad. Este es uno de ellos, que es el que tenemos en la ITB, pero cualquier otro tipo de norma de calidad con una categoría, que tenga categoría internacional de reconocido prestigio, para con eso poder permitir que el centro hidrotermal se pueda posicionar y diferenciar como un recurso turístico y sanitario de alto nivel, garantizando al usuario un óptimo nivel de servicio y el cumplimiento de los estándares sanitarios acordes al mismo. Con esto acabo entonces mi presentación y me pongo a su disposición para el tema de las preguntas, para dejar otra media hora disponible en cuanto a las preguntas que hayan ido haciendo a través del chat o a través del foro. Hola, ¿se me escucha a mí? Sí, sí, perfectamente. Sí. Hola, ¿me escuchan? Bueno, pues han estado bastante tranquilitos, han estado muy atentos a lo que el doctor Freire estaba contando, y tenemos nos han planteado una pregunta a través de webinar, que estoy intentando localizar, aquí. Doña Paula Andrea Páez, de Colombia, pregunta si una vez que pase la cuarentena, ¿cómo recomienda usted el manejo de servicios de balnearios de agua termal? ¿Cómo manejar la comunicación con nuestros clientes para que tengan confianza en su uso? Tengo entendido que acá en Colombia se prohibirá el uso de piscinas, gimnasios y sitios de gran aglomeración. ¿Cómo transmitir al cliente lo que pasa? Claro, era una de las cuestiones que yo ya les avanzaba. Obviamente, el cliente no basta con que nosotros tengamos todos nuestros protocolos de limpieza y desinfección, sino que el cliente debe de visualizar que sí que se están aplicando. Tiene que sentirse seguro dentro de nuestra instalación. Por un lado, yo lo que quiero también es transmitirle tranquilidad, porque es que el virus no se transmite por las aguas termales. El virus no está en las piscinas, no se transmite por el agua. Por lo tanto, el virus se va a transmitir, solo se transmite de una persona a otra y por vía respiratoria. Por lo tanto, igual que en cualquier otro centro turístico, una persona tiene contacto con otra y puede infectarse, igual que en nuestros centros, porque nuestros centros no son transmisores del virus. El virus saben que es un virus de RNA, por lo tanto no aguanta en la superficie más que pocas horas en el ambiente. Solamente vive si está dentro de una persona humana. Por lo tanto, los únicos transmisores de este virus somos las personas, somos los seres humanos, única y exclusivamente. Por lo tanto, por eso les decía yo, dentro del protocolo que yo les he traído, que es el de que tiene la norma de calidad de la ITB, establece unos protocolos de análisis microbiológicos que deben de hacer en el manantial para acreditar que el manantial está limpio, que no hay ningún tipo de contaminación microbiológica en el manantial, y otros que, dado este caso, incluso si hace falta que fueran mensuales, pues mensuales. Nosotros en el ITB hemos recomendado una frecuencia mínima trimestral, pero si ahora mismo hay que garantizarle al cliente cada mes que estamos analizando nuestras aguas y nuestras piscinas y están completamente limpias, eso es lo que tenemos que transmitirle, y en la misma puerta ponerle un cartel con nuestra analítica realizada hace 15 días y el agua está perfectamente limpio y todos los protocolos de limpieza y desinfección aplicados. Eso es lo que el cliente debe, cuando venga, que tenga una cierta seguridad de que no vamos a tener ningún tipo de contaminación microbiológica y que nuestras instalaciones están perfectamente limpias y desinfectadas, que duda cabe. Por eso, incluso ahora en este protocolo se decidió ampliar incluso para que una de los parámetros a medir que también sea la Naegleria floweri, ¿verdad? Las amebas de vida libre que tantos problemas han dado en Costa Rica, eso también hay que medirlo. Aunque no nos garantice, porque es muy frecuente y pueda haber otra contaminación, pero obviamente si cada trimestre o cada mes estamos haciendo analíticas microbiológicas en nuestras piscinas o en nuestros puntos de uso, pues estamos garantizando que hay una cierta, que no hay contaminación microbiológica. Obviamente aquí sí que el sector, sobre todo el iberoamericano, después de los casos de Naegleria que han aparecido y después de esto, creo que deben de plantearse el
Los que me han oído en alguna charla anterior, yo siempre lo he promovido, el uso de circuitos cerrados de agua y que haya un sistema de desinfección, ya sea cloro, bromo o cualquier otro sistema. Pueden usar la termalidad del agua para mantener el calor de las piscinas, pero no usar el agua termal tal cual en la piscina sin ningún tipo de desinfección. Y sí, está estudio que, por ejemplo, las rayos ultravioleta puedan ser efectivos contra la Naegleria. Si fueran efectivos contra la Naegleria, que habría que comprobarlo, se podría entonces hacer una desinfección con ultravioleta para no tener que usar ningún tipo de producto químico. Pero ahora mismo, desde luego, es el momento de dar el salto y empezar a tener piscinas tratadas y desinfectadas en los termales. Y ya no me estoy refiriendo a aquellos que hacemos uso terapéutico, por supuesto, porque estamos atendiendo a pacientes, sino también cuando hagan uso lúdico de las aguas, también tenemos que garantizarle la máxima seguridad a nuestros usuarios. Y eso, para ello, tenemos que analizar las aguas, tanto el manantial como el punto de uso, y dependiendo de las analíticas que tengan ustedes en su punto de uso y de la cantidad de gente que estén atendiendo, tendremos que meter algún sistema de desinfección. Yo creo que no hay ahora mismo vuelta atrás, tienen que empezar a trabajar en ese sentido. En cuanto a masificaciones, pues obviamente si hay que limitar y acotar el aforo de la piscina para que haya una distancia de seguridad, que es la distancia recomendable, y la piscina por cada metro cuadrado de lámina de agua que antes tenía un aforo, ahora hay que reducir esos aforos, pues habrá que reducir esos aforos y atender menos gente, porque todas las recomendaciones que nos hagan las autoridades sanitarias, pues hay que cumplirlas, porque para eso estamos nosotros también, para cumplir todo lo que nos dice la autoridad sanitaria. Y si tenemos que reducir aforos, habrá que reducir aforos para cumplir con esa normativa sanitaria y garantizar nuestros máximos niveles de seguridad a las personas que acudan a nuestros termales. Ok, empiezan a llegar ahora las preguntas. Y entonces nos preguntan si, que teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos y no habiendo test para poder garantizar que nuestros pacientes no tienen el COVID-19, ¿cómo vamos a gestionar el uso de las instalaciones? Claro, vamos a ver. Es que nosotros no somos los que tenemos que hacer los test a nuestros pacientes. Eso lo tendrá que hacer la autoridad sanitaria. No es nuestra responsabilidad el diagnosticar qué personas que están acudiendo a nuestros termales tienen coronavirus o no. Yo entiendo que esa no es nuestra función. Obviamente estamos especulando, pero es muy probable que la tendencia pues sea a que haya una especie de cartilla sanitaria que aquel persona para poder viajar pues tendrá que tener una cartilla, como ahora mismo pasa en China, que es el modelo en el que todos nos estamos fijando, cómo están haciendo los chinos para ir a este periodo de desestacionalización progresivo que estamos aplicando ahora en Europa, por lo menos. Y entonces una persona que se haga su test en su centro de salud por ser una persona de riesgo o cuando quiera ir a viajar a algún sitio, pues tendrá que ir con su cartilla de que se hizo un test de coronavirus que fue negativo y entonces podrá viajar. Pero eso, desde luego, no somos nosotros los que vamos a establecer quién puede entrar en nuestra instalación, quién no. Cuando nosotros nos den autorización para abrir nuestras instalaciones, será porque hay las máximas garantías de que el público que que vaya a poder acceder a nuestras instalaciones, pues va a tener ya va a venir diagnosticado y vamos a saber que no tiene ningún tipo de patología, que no tiene infección. De todas maneras, aún así, y aunque tengamos en todas nuestras instalaciones, que sepamos que no tenemos, aunque haya esa cartilla, hay que duplicar, triplicar y cuadriplicar todas las medidas de limpieza y desinfección que teníamos en nuestro centro, para que ya las estábamos aplicando, pero ahora con todavía más celo y más esmero, para que en todos los procesos y en todos los protocolos tienen que garantizar esa seguridad a los usuarios de nuestras instalaciones. Seguimos con las preguntas. Para los balnearios termales, en Colombia, en este caso la pregunta,
que no tenemos servicios de técnicas de respiración, ¿cómo podemos vender los beneficios de nuestras aguas medicinales? Y pregunta, ¿los beneficios para el sistema respiratorio se validan también solo con procesos de inmersión? Como he dicho antes, para empezar a usar terapéuticamente un agua minero-medicinal, primero lo que tienen que tenerla es una correcta caracterización de las aguas minero-medicinales. Recuerden que yo ahora les he hablado de los 3 tipos de agua que estamos usando para terapia respiratoria. Si tienen alguno de esos 3 tipos de agua, el segundo paso sería entonces hacer unas analíticas microbiológicas que garanticen que esa agua está en perfecto uso para poder aplicarla a través del tracto respiratorio y obviamente las técnicas que aplicamos, como les dije en mi exposición, son las técnicas generales y después las técnicas locales. Pero por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿cuántos de ustedes no tienen, aparte de sus piscinas, no tienen los baños de vapor? Que es, al fin y al cabo, la inhalación del vapor del agua mineral de una manera colectiva. O sea, también tienen ustedes técnicas respiratorias y que pueden ser beneficiosas para la terapia respiratoria correctamente aplicada, con los tiempos correctos y con el usuario que va a hacer uso de nuestras instalaciones y que quiere mejorar de su proceso respiratorio. Lo que nos faltaría por añadir sería esa supervisión médica, que es la que nos falta para que el médico sea el que paute esa patología. Ahora mismo en Colombia no hay usos terapéuticos del agua y para hacer el uso terapéutico, obviamente, tenemos que dar el paso de formar a médicos para que puedan prescribir y hacer uso de las técnicas hidrotermales más correctas. Pero ustedes ya tienen esas técnicas hidrotermales. Yo he hablado de técnicas individuales, pero que también hay técnicas colectivas. Y de manera preventiva, pues obviamente siempre es recomendable el hacer uso de esos baños de vapor administrados correctamente y de una manera abusiva y siempre con unas recomendaciones y una serie de guías para que esos usuarios se apliquen las técnicas de una manera correcta. Pero posibilidades para empezar a usar las aguas en terapia respiratoria ya las tienen, aunque no sea terapéuticamente, pero sí, obviamente, desde el punto de vista preventivo, como hemos expuesto anteriormente. Ok, otra pregunta ahora que viene desde Portugal, con la doctora Teresa Vieira, y pregunta que considerando la posibilidad de la reapertura durante la pandemia, ¿qué refuerzo sugiere la administración la admisión de termalistas a nuestros centros? Sobre todo para salvaguardar del no contagio, porque es posible que asistan asintomáticos. Correcto. Volvemos, obviamente, otra vez a decir lo anterior. Como no sabemos el flujo de viaje que nos van a permitir, tanto en Portugal como en España, y qué personas son las que van a dejar de viajar, si van a tener que tener una cartilla que acredite que no tienen la infección, pero obviamente, aún así, puede que no haya dado un test negativo y que se contagie posteriormente y sea asintomático, y hay un periodo, una cierta horquilla de pocos días que sí que pueden haber una cierta contaminación, nosotros no saber que todavía da sintomatología clínica. Obviamente hay que extremar todas las precauciones. Hay una guía publicada en España, que en el caso que yo estoy más al corriente, sí que hay una guía de cómo debe ser el manejo de instalaciones turísticas, de cómo tienen que ser protocolos a aplicar en recepción, en habitaciones, y se está elaborando una guía de cómo se debe de acometer y el cambio de protocolos que debemos de aplicar en las instalaciones termales. Obviamente, el uso todavía de potenciar nuestros procesos de protocolos de limpieza y desinfección, como he dicho, también incluir al propio usuario por ejemplo, cada vez que entre en el centro termal, el uso del gel hidroalcohólico, cada vez que salga, todos nuestros trabajadores deben de hacerlo igual. El tema de disminuir el aforo, el tema de usar siempre que sea posible en terapia respiratoria, que las mascarillas sean de un solo uso o que sean de uso privativo para cada paciente, no hacer
terapia de desinfecciones, compartir mascarillas desinfectadas o esterilizadas, sino que cada uno tenga la suya y evitar disminuir los aforos tanto en piscinas como en los propios centros termales. El personal debe de usar obviamente mascarillas y guantes, pero bueno, yo son solamente una serie de apuntes que se me van ocurriendo, pero van a estar todas recogidas en la serie de recomendaciones que van a salir a nivel, por lo menos en España, a nivel nacional, sobre los protocolos de implantación en aquellos balnearios cuando nos den la autorización para poder abrir, que tenemos que aplicar nosotros como trabajadores y a los usuarios. Eso creo que va a estar bastante bien recogido antes de autorizarnos las aperturas a los centros hidrotermales. Muchas preguntas van orientadas a si queda claro que el agua no es conductor del virus. Has dicho que queda claro, ¿no? Lo repito otra vez. El virus es que no se transmite a través del agua. El virus, una persona va a bañarse a la piscina, no se va a infectar por bañarse en la piscina, porque el virus no vive en el agua, no crece solo crece dentro del organismo humano. Puede contagiarse si yo estoy en la piscina y tengo a un señor enfrente hablándome y escupiéndome. Entonces sí que puedo contagiarme, pero por el señor, no por el agua. El virus no crece en el agua. Es un virus de RNA, por lo tanto, solo vive dentro de células humanas, que no son ellas. Él no tiene células. Usa la de los humanos para poder vivir. Silvia, ¿también había alguna pregunta por Facebook para recoger alguna también? Sí, estamos con todo. Sí. Aquí, bueno, van muchas orientadas a lo mismo, lo del virus en el agua, y preguntan si las pruebas microbiológicas miden el crecimiento de ciertos tipos de bacterias, ¿cómo se asegura que el coronavirus no pueda vivir en medios acuosos de agua termal? Es un poco de lo que estabas hablando ahora. Correcto. No vamos a medir el virus la presencia del virus en el agua, porque es que no hay virus en el agua. Nunca lo va a haber. Y desde Costa Rica nos preguntan si hay un protocolo exigido por el Estado para la desinfección y análisis de las aguas termales, o si el protocolo se puede estandarizar como una norma ISO a nivel de sector, y cuál es la normativa estatal o ISO que aplican en Europa para los centros termales. Correcto. Vamos a ver, en Europa hay una normativa legislativa de obligado cumplimiento, que son unos mínimos que tienen que atender todos los centros. Y después hay normas de calidad, como esta que yo les he puesto, esta norma de calidad termal. También hay una norma solo para centros balnearios, y que aquellos que quieran adaptarse a la norma, pues la norma obviamente es mucho más exigente que la legislación nacional, la legislación estatal. En Costa Rica no tengo constancia de que haya ninguna legislación actualmente estatal sobre cantidades microbiológicas que se exigen en aguas termales, tanto ni en punto de captación ni en punto de uso, pero por eso, como no hay legislación que tengamos que aplicar, lo correcto es usar una de estas normas ISO internacionales, como esta de Agua Wellness que yo les mostraba, porque en eso sí que ya establece unos parámetros, son unos parámetros mucho más exigentes que la posible legislación que pueda derivarse o que en un futuro puedan aplicarse en Costa Rica. Y entiendo que después de los casos que ha habido no va a tardar mucho en aparecer. Pero mientras aparece una legislación específica para el sector, obviamente creo que ustedes deben implantar esos protocolos de calidad y en este caso, mientras más, no pasa nada. Es preferible pasarse que quedarse corto. Como yo les decía, el análisis microbiológico, por ejemplo, aquí en la normativa de calidad, este análisis microbiológico como punto de uso trimestral cada 3 meses es en la zona de cabinas, en la zona individual. En el caso de piscina, el análisis microbiológico tiene que ser mensual. Ya aquí en España la normativa exige que el análisis microbiológico de piscinas tiene que ser cada mes. Y entiendo que en Costa Rica debían de derivar a hacer algo similar. En la presentación van a tener disponible cuáles son esos parámetros que hay que analizar en el punto de uso, incluso en piscina, y si alguien
está interesado en que se lo envíe, con muchísimo gusto se lo envío. Aquí tienen mi dirección de mail, dirección@galatermal.es, o bien a través de Termatalia, del foro de Termatalia, lo piden y yo con mucho gusto les mando cuáles son esos requisitos, esos parámetros microbiológicos que deben ustedes de hacer tanto en el manantial, en el punto de manantial donde nace el agua, en el punto donde estamos usando el manantial, en las zonas de cabinas, y en el punto de cada piscina. El análisis tiene que ser en cada una de las piscinas. Dependiendo de los resultados que les den a ustedes esas analíticas y dependiendo del grado de contaminación que tengan en la piscina al inicio de la actividad y en periodos de máxima afluencia, que es cuando debemos realmente de hacerlo, para ver qué tipo de contaminación y qué carga contaminante tenemos, deberán ustedes valorar la implantación de las medidas de desinfección de cada una de las piscinas. Clorar el agua, bromar, ponerle una ultravioleta o cualquier otro sistema, de tal manera que les garantice que el agua en el que sus usuarios están bañándose está completamente libre de problemas. Ya sé que virus no va a haber. No va a haber virus, pero puede haber muchas otras bacterias, amebas o protozoos, que son los que tenemos que evitar. En este caso, el virus no es un factor que nazca y crezca en el agua, pero sí muchos otros tenemos que garantizar microbiológicamente, obviamente, todas las medidas de desinfección que hagamos en superficies, que hagamos al lavarnos las manos, todo eso va a ser muy positivo para evitar cualquier otro tipo de contaminación. Pero aparte, nuestra responsabilidad, eso lo van a hacer todos los centros turísticos, pero nuestra responsabilidad es en las aguas termales, que también tenemos que garantizar que aunque no haya virus, pero puede haber cualquier otro tipo de contaminación, como la ha habido, y eso sí que tenemos que garantizar al usuario que va a estar en completa garantía sanitaria a la hora de hacer uso. Y ese cartelito lo tenemos que poner a la entrada de los termales. Este termal ha hecho analíticas microbiológicas del agua y está completamente limpia y tiene las máximas garantías sanitarias para usted. Que le dé una tranquilidad al usuario que cada vez que vaya, que no va a ser un riesgo para su salud, sino que se relaje y que vaya a disfrutar, ¿no? Seguimos con las preguntas. Vamos, les informamos que las que no nos dé tiempo a responder, porque están empezando a llegar ahora todas, a lo largo de estos días vamos a ir, se las vamos a transmitir al doctor Freire e iremos poniendo en Facebook la respuesta para que ninguna de sus preguntas quede sin contestar. Las preguntas ahora están orientadas a, ahora que los centros termales están cerrados, ¿qué medidas habrá que tomar en el momento de la reapertura? Obviamente, hacerse siempre una limpieza y desinfección de toda la instalación, y de todo no solo de los vasos, sino de todos los conductos. Hay que hacer una hipercloración de todos los conductos por donde pasa agua, hacer una carga bueno, cloro es la que nosotros solemos hacer. Las desinfecciones pueden ser térmicas o pueden ser químicas, ¿no? Y ahí, pues, que garantizar pues, 20 miligramos litro de agua de cloro durante 2 horas o 10 miligramos durante 4 horas y hacer una limpieza y desinfección de todas las conducciones del agua, incluida, recuerden, de la que va el agua desde el punto donde nace de captación del agua termal hasta la zona de uso. Y que el punto de agua desde la zona termal hasta la zona de uso es muy importante que el agua vaya canalizada, que vaya por tubería, que no vaya a través del terreno, porque en los estudios que nosotros hemos tenido acceso, es muy frecuente que el agua se contamine en el punto de captación hasta el punto de uso. Ese recorrido es muy sensible, porque el agua en el punto de nacimiento es muy raro que un agua tenga el pozo o el manantial en el propio punto esté contaminado, es raro. Por eso hacemos análisis anuales allí. Pero desde ahí hasta que lo usamos, ahí es muy fácilmente que se contamine. Y los focos de contaminación precisamente de la ameba han estado en esa zona, desde el punto de emergencia hasta el punto de uso en la zona de la piscina, es donde más frecuentemente se está contaminando. Eso hay que canalizarlo
Y esas canalizaciones hay que hacerle unas hipercloraciones para que queden completamente desinfectadas. Todas las paredes hay que desinfectarlas. Hay también unos protocolos que están muy bien escritos y catalogados, que a quien esté interesado, con muchísimo gusto se los hacemos llegar de cómo tiene que hacer una limpieza de desinfección previa a la apertura de una instalación que ha llevado cerrado un tiempo y que ahí el agua estancada, pues ha habido una proliferación, puede haber habido una proliferación microbiológica, y lo correcto es proceder al vaciado, hipercloración y limpieza de todos los parámetros verticales y horizontales antes de la apertura. Bueno, pues vamos a ir con la última. Ya les digo, están entrando ahora un montón de preguntas que estos días el doctor Freire va a estar encantado de respondérselas y les iremos respondiendo. Entonces, una pregunta así global que nos manda Tarsila Romero. Pregunta, ¿este virus va a significar el cambio del termalismo terapéutico tal y como lo conocemos hasta el momento? ¿Qué cree, doctor Freire? No sabemos qué va a ocasionar este virus, desde luego. Yo sí que creo que va a haber un antes y un después, ¿eh? El virus, creo que de momento ahora lo que hay es pánico en cuanto a la población con el virus. Del pánico pasaremos al miedo, y el miedo dentro de unos meses, unos años, pues también entiendo que se irá relajando. Pero en el momento en que ya pues tengamos armas terapéuticas contra el virus, que aparezca una vacuna, pues entiendo que será fácilmente controlable. Hasta ese momento, obviamente, va a haber un cambio en nuestras instalaciones termales en cuanto al uso y en cuanto a los protocolos de trato con nuestros usuarios, los que teníamos antes y los que vamos a tener ahora. Creo que sí que van a cambiar, por lo menos durante los meses que lleve, hasta que haya una vacuna y hasta que la población esté inmunizada y el virus deje de ser un riesgo. Pero siempre nos va a quedar ahí ese pozo de que puede haber otra pandemia, porque esta es la primera que padecemos a nivel, o nuestra generación, ¿verdad? La primera que padecemos, pero que es muy probable que pueda aparecer otra, pero bueno, ya será, como suelen decir, ya será el partido de vuelta y ya sabemos cómo jugarlo, y entonces esperemos que lo ganaremos. El partido de vuelta lo vamos a ganar. Bueno, pues si les parece lo dejamos aquí. Ha quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero como les digo, en los próximos días pues las iremos respondiendo a través de la web y del Facebook de Termatalia. Nadie se va a quedar sin sus respuestas, así que no se preocupen. Muchísimas gracias, doctor Freire. Con mucho gusto. Y pues, todas las preguntas obviamente serán atendidas. Era muy difícil que en media hora pudiéramos atender todas, por eso dejamos ya media hora para las preguntas, pero aquellos casos particulares o los que quieran que les enviemos desde el Facebook de Termatalia o la web de Termatalia, los atenderemos muy gustosamente, claro que sí. Pues muchas gracias, doctor. Creo que no hemos defraudado con este primer seminario online. El doctor Antonio Freire pues, tiene, como les decía al principio, desde esa vasta experiencia, no solo en la aplicación de los tratamientos y los protocolos médicos y sanitarios, sino pues, también desde el punto de vista de la gestión. Y agradecer a toda la comunidad de Termatalia que se ha sumado desde estos diferentes países. Como han mencionado la moderadora Silvia Pardo y el doctor Freire, en los próximos días iremos dando respuesta a esas preguntas que han quedado, y decirles que pronto pues, anunciaremos nuevas acciones de este tipo para poder seguir compartiendo ese conocimiento, e incluso pues, otras actividades formativas, por lo que tampoco duden, si tienen algún interés concreto, en poder transmitirnoslo a través de los canales habituales de Termatalia, nuestra web, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, para tenerlos en cuenta y poder trasladarlo pues, a los miembros del comité asesor y científico y a nuestra red internacional. Agradecer de nuevo al doctor, que además ha sido capaz en
media hora de darnos una ponencia magistral y yo creo que también tranquilizarnos al tiempo que hablarnos de oportunidades relacionadas con este maravilloso recurso que son las aguas termales, pero también lanzando pues, esos mensajes de oportunidad hacia ese futuro en el que podamos volver a poner en marcha los distintos centros y animarles pues, a seguir en contacto, enviarles un fuerte abrazo desde Ourense, Galicia, España, para todos ustedes y decirles pues, que el espíritu y de esta comunidad de Termatalia va a seguir vigente permanentemente. Un fuerte abrazo para todos.